suficientes? No quiere decir que al contrario, gracias a los trabajos que hemos realizado de manera coordinada, creo que podemos de alguna manera pensar en que no tuvimos lamentables incidentes como los que pudieron haber sucedido el día de ayer durante la romería. Hemos estado trabajando de manera coordinada, de la mano. Bueno, ustedes lo constataron ayer, las fotografías que hay del evento de la romería, pues se ve que están precisamente las diferentes corporaciones policíacas trabajando de la mano, al unísono, bajo una coordinación general a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo a lo que marca la propia Ley de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Alcalde, dos preguntas. Una, ¿le preocupa como la autoridad municipal aquí en Guadalajara que sea el segundo atentado que se realiza en su municipio? Igual menciona usted que pueden interpretarse como mensajes directos, pero son en Guadalajara. Y la otra, precisamente va relacionada con toda esta situación que se está formando alrededor, donde incluso ayer ya por la psicosis de seguridad muchos interpretan la baja en la romería. ¿Estará el narco tratando de sembrar miedo o terror en la población con estos mensajes en donde ya la población civil se está viendo afectada? Bueno, la primera pregunta sin duda me preocupa. Yo creo que esas son cosas que lamentablemente afectan el desempeño y particularmente la oportunidad que tenemos los ciudadanos de vivir nuestra ciudad con tranquilidad y bueno, pues siendo una de las principales responsabilidades de las autoridades municipales salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas, por supuesto que me preocupa y como ya lo mencioné, y lamento muchísimo el hecho de que 5 personas absolutamente inocentes hayan sido afectadas con motivo de este atentado. En segundo lugar, creo que es muy importante también mencionar que las características del atentado nos hacen pensar que este no fue un atentado dirigido a la sociedad civil, sino dirigido fundamentalmente a las fuerzas policiales. Y como tal me parece que lo tenemos que analizar y como tal creo que lo tenemos que atender. Esto no quiere decir de ninguna manera que aflojemos la guardia y ni mucho menos que no estemos muy presentes de la posibilidad que pudiera algún atentado de este tipo afectar a la sociedad civil en su conjunto. Y lo reitero, creo que lo que el día de ayer pudimos todos ver pues fue precisamente una mayor presencia policíaca en donde está claramente la respuesta del Estado para salvaguardar la integridad de las personas que participan en la romería. ¿Los daños colaterales exhiben la incapacidad de las autoridades para controlar ese tipo de fuerzas? Yo creo que no. Yo lo digo con toda franqueza, creo que no, porque lamentablemente este tipo de cosas son muy difíciles de prever, ya que estas granadas de fragmentación son de fabricación en el hogar prácticamente, están característicamente relacionadas con personas que actúan de manera muy independiente, de tal manera que pienso que no. La sociedad civil se debe de acostumbrar a una mayor presencia policial en las calles y segundo, regresando un poquito a lo de la villa, ¿qué más procede? Tengo entendido que también van a lanzar una campaña de marketing o comercialización el día 14 por parte de los comités, del comité organizador. Bueno, la primera pregunta yo decía mucho que yo más bien solicitaría a la sociedad civil que pues, entienda la responsabilidad que nosotros tenemos como gobierno, la responsabilidad que incluso está constitucionalmente establecida de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos como gobierno a través de las diferentes instituciones y particularmente las policíacas. Yo le pediría a la sociedad civil su entendimiento respecto a las medidas que tengamos que ir tomando y a las molestias que se puedan ir generando, pero aclarando en todo momento que bajo ninguna circunstancia violaremos los derechos humanos de las personas y ni mucho menos afectaremos sus derechos constitucionales. Todas y cada una de las medidas que la Corporación Policíaca de Guadalajara, hablo en primera persona, pero que estoy convencido que esta opinión es compartida por la Corporación de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, así como por las demás corporaciones municipales, estarán enfocadas con estricto respeto a los derechos humanos, con estricto respeto a los derechos constitucionales, pero también con una clara conciencia de la responsabilidad que como autoridades tenemos de utilizar la fuerza pública para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, les comento que efectivamente esta semana iniciamos el proceso de comercialización de los Panamericanos, no de la villa, sino de los Panamericanos. Esto es, como ustedes saben, una parte importante de los ingresos para los Panamericanos se da de la comercialización tanto de las imágenes como por supuesto de la comercialización en los diferentes escenarios deportivos. Esta semana tendremos un evento aquí en Guadalajara y otro evento en la Ciudad de México, en donde habremos de presentar ante los diferentes interesados el programa de comercialización de los Panamericanos.
panamericanos en la búsqueda precisamente de lo que serían los patrocinadores de los mismos. Sobre todo por lo que dijo Andrade Garín de que ya han tenido contactos con televisoras de Brasil y de Telecable, sobre todo de deportes. ¿Se puede hablar de una cantidad que ha entrado al comité organizador por todos estos conceptos? Bueno, sin lugar a dudas hemos avanzado mucho en nuestros acercamientos, tenemos una gran cantidad de personas interesadas en participar en la comercialización. Sin embargo, es importante mencionar que hasta el momento, porque todavía no corresponde, de acuerdo a los contratos que se establecen para este fin, no se han ingresado recursos al comité organizador. ¿El próximo año ya se comienza a obtener recursos por esta comercialización? No, yo diría que a partir ya de este año. Algunos de los pagos, digamos, por los derechos de comercialización, específicamente de los patrocinadores, pudieran ya ir ingresando al comité organizador a partir de este año, y esperemos, obviamente, en mucho mayor cantidad el que entra, el siguiente y, por supuesto, el siguiente, que es 2011. ¿En la comercialización de la imagen de los panamericanos o tienen toda la libertad para...? No, por supuesto hay restricciones, sobre que lo diga, pero hay restricciones de carácter obviamente moral o hasta restricciones relacionadas, por supuesto, con el respeto a los ciudadanos. Hay restricciones respecto precisamente al tipo de marcas que se comercializan y hay restricciones respecto precisamente a la competencia que se pueda generar. Esto es en beneficio de la protección de los patrocinios. El comité organizador establece una serie de lineamientos mediante los cuales, por ejemplo, dos empresas de una misma línea no pueden actuar en beneficio de la protección de ambos patrocinadores. Vamos a cambiar de tema. Nada más para preguntarle sobre la cuestión de Horizonte Chapultepec. Hay una división importante con la Secretaría de Cultura, se enviará un extrañamiento, lo ha dicho también con todas sus letras que esa aprobación se presume corrupción también en la entrega de estas licencias. ¿Qué hará el Ayuntamiento de Guadalajara y qué opinión le merece la visión de la Secretaría de Cultura? Bueno, primero mencionar que este tema del Horizonte Chapultepec ha sido un proceso largo, en donde hemos tenido múltiples acercamientos con diferentes autoridades respecto precisamente a las necesidades que es necesario cumplir, según lo establecen los diferentes lineamientos y ordenamientos que rigen el otorgamiento de licencias de construcción en el municipio de Guadalajara. Comentar que ha habido una serie de informaciones que particularmente me gustaría mucho precisar, porque he estado enterado de las diferentes notas periodísticas, tanto escritas como los diferentes medios electrónicos, que considero han manejado información que vale la pena aclarar. En primer lugar, insistir en que, bueno, pues una dependencia de un gobierno diferente al nuestro no puede generar un extrañamiento. Eso es absurdo. El comentario que hizo el director en ese sentido pues no tiene ningún fundamento. Recuerden que el gobierno municipal es un gobierno autónomo, que no existe ninguna dependencia directa hacia el gobierno del Estado, que no sea pues en carácter de coordinación. De tal manera que yo invito al señor director que antes de cometer ese gravísimo error, pues estudie un poco la ley, se entere de lo que dice la Constitución y evite caer en ese error. En segundo lugar, mencionar que tampoco habría ninguna razón para hacer un extrañamiento, porque creo que es importante insistir en que en los órganos colegiados las diferencias de opiniones enriquecen las acciones, y el hecho de que alguien piense diferente a mí no quiere decir ni que esté mal, ni que en un momento determinado sea sujeto a un extrañamiento. Y esto lo digo con toda claridad y con todo respeto. Los órganos colegiados son órganos que se crean precisamente con la finalidad de discutir, de dirimir, son órganos que se buscan con la finalidad de poder encontrar las mejores opciones a través de diferentes opiniones, y bajo ninguna circunstancia debe de asumirse como que el hecho de que alguien en un órgano colegiado piense diferente a mí, el que piense diferente a mí o esté mal o sea correcto. Y aquí yo haré una invitación a este director para que sea cuidadoso con sus declaraciones, porque incluso él mismo, al menos así se le atribuyen algunas declaraciones, ha mencionado la palabra corruptelas o corrupción, y creo que lo ha hecho de manera muy irresponsable. Y si de alguna manera sabe de actos de corrupción, pues le recuerdo que constitucionalmente también pues está obligado a denunciar. En tercer lugar, mencionar que se ha dicho que la finca que se va a intervenir, y entre paréntesis, no se va a demoler en su totalidad, sino que se va a respetar
una parte de la misma, entre paréntesis también en una